El comandante Trazle-Borex observaba la pantalla, con sus 4 ojos principales entrecerrados en concentración mientras sus ojos secundarios examinaban la pantalla táctica. La enorme flota de la Unión Galáctica flotaba en el vacío a su alrededor, 600 naves de guerra que representaban el poder combinado de 37 especies. Debería haber sido tranquilizador. En cambio, Trazle solo sintió la fría opresión de la ansiedad apretándole la cavidad torácica. Preguntó por la actualización del estado de la nave humana, con las mandíbulas chasqueando por la tensión apenas contenida. El teniente Krez, un esbelto Pislari cuya piel bioluminiscente latía con nerviosos patrones azules, respondió con prontitud. El Gus Nelson Mandela permanece en posición, comandante. No han intentado reincorporarse a la formación desde el último fallo de comunicación. Trazle reprimió un silbido de frustración. Humanos. Siempre los alborotadores. Siempre el elemento impredecible. La Unión Galáctica los había aceptado hacía menos de 15 ciclos solares, y ya estaban alterando planes cuidadosamente trazados con sus extraños comportamientos y sus incomprensibles procesos de toma de decisiones. ¿Han respondido a alguna llamada?, preguntó Trazle, sabiendo ya la respuesta. No, comandante. Todos los canales permanecen en silencio. Fantástico, murmuró Trazle. La palabra, impregnada de sarcasmo, la había aprendido de esos mismos humanos. Una nave humana decide situarse justo entre nuestra flota y la armada Vortak que se aproxima. ¡Fantástico! La tripulación del puente intercambió miradas inquietas. La amenaza Vortak no era cosa de risa. Tras décadas de aislamiento en el borde galáctico, la especie mente enjambre había emergido con nuevas y aterradoras tecnologías y un evidente afán de conquista. Este sería el primer enfrentamiento importante, y el almirante de flota Sento había pasado meses planeando la defensa perfecta, la defensa que ahora tenía una sola y obstinada nave humana asentada justo en medio. El señor llamó a la oficial de sensores Drab, agitando sus tentáculos con agitación. El Nelson Mandela está encendiendo sus motores principales. Parece que están ajustando su posición. Trazle giró su silla de mando. ¿Por fin están volviendo a la formación? No, comandante, sí, se están adentrando más en la trayectoria proyectada de la flota Vortak. Una retahíla de improperios intraducibles escapó de la boca de Trazle antes de que pudiera contenerse. Comuníqueme con el almirante Sento. Ahora. El enorme rostro del almirante de flota Sento llenó la pantalla momentos después, su caparazón cristalino brillaba bajo las luces del puente de mando de la nave insignia. El almirante Quarex no era conocido por su paciencia, sobre todo con los humanos. Comandante Borrex, retumbó Sento, con una voz que parecía grava en un tambor metálico. Por favor, dígame que me contacta para informarme de que la nave humana ha vuelto a la formación. Lamento informarle que no es así, almirante. De hecho, se han adentrado más en la zona de combate proyectada. El caparazón de Sento se oscureció por la ira. ¿Han contactado con su comandante, el capitán Jackson? Hemos probado todas las frecuencias. Reciben, pero no responden. Las enormes garras del almirante se apretaron visiblemente. Esto es inaceptable. La flota Vortak llegará en menos de 2 horas. Toda nuestra estrategia de defensa depende de un posicionamiento preciso. Lo entiendo, almirante. ¿Y usted? Interrumpió Sento. El destino de 11 mundos coloniales depende de este enfrentamiento, comandante. Quiero que esa nave vuelva a la formación o que la retiren del campo de batalla. Prepare un grupo de abordaje si es necesario. Las escamas de Trazle se ondularon alarmadas. ¿Un grupo de abordaje, almirante? Con todo respeto, eso tomaría más tiempo del que tenemos, y los humanos podrían considerarlo un acto de... Esas son mis órdenes, comandante. No permitiré que la imprevisibilidad humana interrumpa todo el plan de batalla. Sento fuera. La pantalla se oscureció, dejando a Trazle mirando el campo estelar que se extendía más allá. Un grupo de abordaje. Contra humanos. La sola idea le ponía los pelos de punta. Comandante, la voz del teniente Kref lo sacó de sus pensamientos. Recibimos una transmisión, pero no del Nelson Mandela. Es de una pequeña nave que acaba de despegar de la bahía de transbordadores. Trazle parpadeó con sus 4 ojos principales, sorprendido. Pásalo. La pantalla se encendió,
revelando un rostro humano. Trazle creía que era mujer, aunque aún le costaba identificar su género. Parecía joven para los estándares humanos, con piel oscura y cabello rizado recogido en lo que llamaban una cola de caballo. No llevaba uniforme, solo lo que parecía ropa de civil. Soy Amara Akefer a bordo del transbordador Eco 7, solicitando permiso para atracar en la nave Go Garra Firme, dijo la humana con una voz notablemente tranquila. Trazle se inclinó hacia adelante. Soy el comandante Borex de la Garra Firme. Identifícate y tu propósito, humano. ¿Por qué Nelson Mandela rompió la formación e ignoró las comunicaciones? La humana Amara respiró hondo. No soy militar, comandante. Soy consultor civil, especialista en xenolingüística. Y necesito hablar con usted inmediatamente sobre los Boretak. Su flota está en peligro, pero no de la forma en que usted cree. Trazle dudó solo un instante. Permiso concedido. Los equipos de seguridad los recibirán en la plataforma de atraque 3. 20 minutos después, Amara Akefer se encontraba en el puente de mando de la Garra Firme, rodeada de ojos alienígenas sospechosos. No mostraba miedo, solo una urgencia que convenció a Trazle de llevarla directamente al mando. Explíquese rápidamente, señora Akefer, dijo Trazle. ¿Por qué su nave abandonó la formación? Porque el capitán Jackson sigue órdenes del comando de flota, respondió, mientras examinaba con la mirada las pantallas tácticas. Pero esas órdenes se basan en un malentendido crítico. Llevo 3 años estudiando los patrones de comunicación de los Boretak. Hace 6 días, noté algo en su vector de aproximación que nadie más captó. Se dirigió a la pantalla táctica principal sin esperar permiso, mostrando las posiciones de la flota con la familiaridad de alguien que conoce bien los sistemas militares para ser un consultor civil. Los Boretak no están atacando, declaró rotundamente. Al menos, no intencionalmente. Una oleada de incredulidad recorrió a la tripulación del puente. Explíquense, exigió Trazle. Su sistema de comunicación se basa tanto en patrones de movimiento como en señales electromagnéticas, dijo Amara, con los dedos sobre los controles. Al analizar su enfoque, me di cuenta de que intentan establecer contacto, no entrar en combate. Pero sí la formación de su flota. Señaló las naves de la Unión con un gesto de la mano, en una postura que interpretan como extremadamente agresiva. Las mandíbulas de Trazle chasquearon con escepticismo. ¿Y esperas que me crea esto solo por tu palabra? ¿Dónde está el capitán Jackson? ¿Por qué posicionaría su nave basándose en la teoría de un civil? La expresión de Amara se endureció. Porque le mostré la evidencia. Mira. Ella encontró una serie de datos que mostraban patrones de movimiento de encuentros anteriores con Boretak. Sus vectores siempre siguen estos patrones armónicos cuando no son hostiles. La aproximación actual coincide exactamente. Y, sin embargo, el mando de la flota lo ha determinado. El comando de flota no tiene mis datos, interrumpió. Los traía para presentarlos en el Consejo Estratégico cuando los Boretak adelantaron su cronología. El capitán Jackson me creyó lo suficiente como para posicionar su nave como zona de amortiguación en la formación exacta que indica intención pacífica en el lenguaje de movimiento Boretak. La oficial de sensores DRAP se acercó a la pantalla, su curiosidad científica superó el protocolo. Estos patrones muestran una consistencia notable. Trazle sintió el peso del comando sobre él. Aunque lo que dices sea cierto, no puedo revocar las órdenes del almirante Sento basándome en esto. Los ojos de Amara brillaron. Entonces, al menos déjame intentar demostrarlo. El Nelson Mandela transmite un saludo sencillo mediante su posicionamiento. Si no me equivoco, el Boretak responderá ajustando su enfoque en los próximos 10 minutos. El puente quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían a Trazle. Su carrera, posiblemente su vida, dependía de esta decisión. Tienes 10 minutos, dijo finalmente. Ni un segundo más. 9 minutos de ansiedad después, la estación del oficial de sensores DRAP estalló en alertas. Comandante, la flota Boretak está cambiando de rumbo. Están adoptando un vector de aproximación paralelo y reduciendo significativamente la velocidad. Las señales de armas se están apagando en toda su flota. Amara asintió, con alivio en el rostro. Esa es su respuesta. Están respondiendo al saludo.
Trazle observó la pantalla táctica con incredulidad. Esto contradice todo lo que nos ha dicho la inteligencia sobre los Boretak. Porque la inteligencia los ha estado analizando desde una perspectiva equivocada, explicó Amara. No son como nosotros. Toda su sociedad funciona a partir del movimiento y la posición. Lo que nos parece una expansión agresiva podría ser su versión de acercamiento diplomático. La consola del teniente Kreff sonó. Comandante, recibimos una transmisión del almirante Cento. Exige una actualización y reitera su orden de retirar el Nelson Mandela de su posición. Trazle miró de la pantalla táctica a Amara y viceversa. Lo que ella sugirió era revolucionario y peligroso. Si ella se equivocaba, él estaría sacrificando no solo su carrera, sino potencialmente toda la defensa. Pero la evidencia estaba ahí, en sus pantallas. La flota de Boretak respondía claramente al posicionamiento del Nelson Mandela. Abran un canal al almirante Cento, ordenó, enderezándose. Y uno a todas las naves de nuestro grupo de batalla. El rostro enfadado del almirante apareció en pantalla casi de inmediato. Comandante Borex, ¿por qué no ha retirado esa nave humana como se le ordenó? Trazle respiró hondo. Almirante, le solicito que suspenda inmediatamente todos los preparativos ofensivos. Tenemos motivos para creer que la flota Boretak intenta establecer contacto pacífico, no una invasión. ¿Has perdido la cabeza, comandante? El caparazón de Cento casi vibró de furia. ¿Con qué autoridad haces esta absurda afirmación? Trazle miró a Amara, quien se mantenía erguida a pesar del peso del momento. Una humana sin rango, sin cargo oficial, solo conocimiento y convicción. Basándose en la evidencia, almirante, Trazle respondió con firmeza. Los Boretak han respondido al patrón de saludo establecido por Nelson Mandela. Están reduciendo la potencia de sus armas y adoptando una postura no agresiva. ¿Un patrón de saludo? ¿Qué disparate es este? Señor, interrumpió el oficial de sensores Drap, la flota Boretak ha detenido por completo su avance. Mantienen su posición a exactamente 0,5 minutos luz de distancia, fuera del alcance de las armas. El almirante Cento guardó silencio, sus ojos compuestos se dirigieron a alguien fuera de pantalla, probablemente comprobando esta información. Esta es la coincidencia más afortunada en la historia de la Unión, continuó Trazle, o la prueba de que hemos malinterpretado las intenciones de los Boretak desde el principio. En cualquier caso, recomiendo encarecidamente que mantengamos la posición e intentemos comunicarnos antes de entrar en combate. Durante varios tensos segundos, el almirante Cento no dijo nada. Entonces, a regañadientes, mantenga su posición, comandante. Voy a convocar un consejo de emergencia. Pero si esas naves hacen cualquier movimiento agresivo, debe abrir fuego inmediatamente. Cento fuera. Al oscurecerse la pantalla, la tripulación del puente de la Garra Firme dejó escapar un suspiro colectivo que no se habían dado cuenta de que estaban conteniendo. Bueno, dijo Trazle, volviéndose hacia Amara con sus 4 ojos principales parpadeando en secuencia, el equivalente Greelak al asombro. Parece que hoy evitamos una guerra, Ms. Akezer. Quizás hayamos establecido el primer contacto pacífico. Amara sonrió, aunque Trazle notó que le temblaban las manos ahora que la crisis inmediata había pasado. El capitán Jackson merece el reconocimiento. Arriesgó su barco y su carrera por escucharme, quizá, reconoció Trazle. Pero fue tu comprensión la que lo hizo posible. Ladeó la cabeza con curiosidad. Dime, ¿cómo llegó un asesor civil a comprender los patrones de comunicación de Boretak mejor que toda nuestra división de inteligencia? Una pequeña sonrisa, casi traviesa, se dibujó en el rostro de Amara. ¿Creerías que bailan? Bailan, repitió el teniente Kreff, con la bioluminiscencia pulsando con confusión. Fui coreógrafa antes de estudiar xenolingüística, explicó Amara. Los Boretak se comunican mediante el movimiento y la posición en el espacio tridimensional. Es básicamente una danza elaborada. Una vez que reconocí eso, los patrones se hicieron evidentes. Trazle emitió un sonido que, en su especie, parecía risa. ¿Así que la Unión Galáctica casi entró en guerra porque no reconocimos una invitación a bailar? Algo así, dijo Amara, aunque sospecho que hay mucho más que aprender sobre lo que realmente intentan decir. El comandante Trazle Borax miró la pantalla, donde la otrora amenazante flota Boretak ahora flotaba en el espacio, esperando,
600 naves de guerra alienígenas que, horas antes, se había preparado para combatir a muerte. Bueno, Mesocopor, dijo, señalando la estación de comunicaciones. Quizás deberías enseñarnos a bailar. No estoy segura de estar cualificada para representar a toda la Unión Galáctica en las negociaciones de primer contacto, dijo Amara, observando la consola de comunicaciones con renovada aprensión. Y sin embargo, aquí estamos, respondió Trazle, con las mandíbulas chasqueando en lo que Amara había aprendido que era diversión. Una coreógrafa convertida en lingüista y una comandante de rango medio a punto de evitar una guerra interestelar, pero el universo tiene un peculiar sentido del humor. El rostro del almirante Sento reapareció en la pantalla principal, con sus rasgos cristalinos de rígida formalidad. A su lado se encontraban representantes del Consejo de Seguridad de la Unión, un teluriano con branquias ondulantes, un primer ministro Voltar cuya proyección holográfica centelleaba con energía nerviosa, y el inconfundible caparazón dorado del ensayo del alto canciller Rick. Comandante Borax, comenzó Sento, con un tono cuidadosamente neutral. El Consejo de Seguridad ha revisado los datos de sus sensores. Explíquenos por qué arriesgamos la seguridad de 11 mundos coloniales con esta teoría. Trazle le indicó a Amara que avanzara. Esta es Amara Akefer, especialista en xenolingüística que ha estado estudiando los patrones de comunicación de los Vortak. Ella puede explicar mejor la situación. Las antenas del gran canciller se movieron con interés. ¿Un especialista humano? Intrigante. Por favor, continúe, señorita Akefer. Amara respiró hondo, consciente de que sus siguientes palabras podrían marcar las relaciones interestelares durante generaciones. Gracias, canciller. Los Vortak se comunican principalmente mediante el movimiento y la posición espacial, lo que podríamos llamar formaciones coreografiadas. Su lenguaje no es solo hablado o escrito, sino materializado. Utilizó los patrones de movimiento que había analizado y los proyectó junto a las posiciones actuales de la flota. Al examinar los encuentros históricos con los Vortak, noté patrones consistentes en sus vectores de aproximación. Lo que nuestros analistas militares interpretaron como formaciones de ataque son, en realidad, intrincados intentos de comunicación. El representante telúrico se inclinó hacia adelante, agitando las membranas branquiales. Si esto es cierto, ¿por qué destruyeron 3 de nuestros puestos de avanzada el año pasado? Porque los amenazamos sin querer, respondió Amara sin dudarlo. Observen la posición de esos puestos de avanzada en relación con el territorio Vortak. Señaló las ubicaciones en un mapa galáctico. En su lenguaje espacial, estas posiciones representan esencialmente una intrusión agresiva. Gritábamos amenazas sin darnos cuenta. Los ojos compuestos del almirante Sento se entrecerraron. ¿Y sugieres que el capitán Jackson posicionó su barco para comunicarse? ¿Qué, exactamente? Un saludo y una solicitud de diálogo, explicó Amara. El Nelson Mandela está actualmente en espera de lo que se traduce aproximadamente como te oímos. Deseamos comprender, y los Vortak han respondido posicionando su flota en lo que creo que significa que reconocemos y esperamos más comunicación. Durante largos instantes, los miembros del Consejo de Seguridad intercambiaron miradas, sus expresiones extrañas eran indescifrables para la mayoría de los humanos. Pero Amara había pasado años estudiando la comunicación no humana y reconoció las sutiles señales de una cautelosa esperanza. El caparazón dorado de la alta canciller Rick Sekisa resplandeció al hablar. Si lo que dice es cierto, Ms. Akefer, ¿cómo propone que procedamos? Amara miró a Trazle, quien le dedicó el equivalente a un gesto de aliento con la cabeza. Necesitamos responder con un movimiento deliberado de la flota, un patrón específico que indique nuestro deseo de comunicación formal. El holograma del primer ministro Voltar parpadeó con ansiedad. ¿Reorganizar toda nuestra flota de defensa basándose en una teoría? El riesgo es enorme. Con todo respeto, primer ministro, intervino Trazle, el riesgo de malinterpretar sus intenciones podría ser mucho mayor. Si los Vortak realmente pretendían atacar, lo habrían hecho al alcanzar el alcance óptimo de tiro. En cambio, se detuvieron y redujeron la potencia de sus armas. El almirante Sento se mantuvo escéptico. ¿Y si este movimiento de flota que propone se malinterpreta como agresión, no estaremos en peor situación que ahora?, señaló Amara. Pero no lo creo. El patrón que sugiero es universalmente reconocido en todas las especies como no amenazante, imita fenómenos naturales como las galaxias espirales y las órbitas planetarias.
Tras otro momento de deliberación, el gran canciller Rix se alzó una garra dorada. Intentaremos esta comunicación, pero con cautela. Comandante Borex, se coordinará con el MSA Kefer para implementar esta coreografía. El almirante Sento mantendrá el mando general y la autoridad para intervenir si es necesario. Tracel inclinó la cabeza respetuosamente. Entendido, canciller. Al terminar la transmisión, la tripulación del puente de la Garra Firme se volvió expectante hacia Amara. Bueno, dijo con una risa nerviosa, ahora solo necesito coreografiar un baile para 600 naves de guerra, pero sin presión. Teniente. La piel de Kref latía con curiosos patrones azules. ¿Qué comunicará exactamente esta danza a los Vortak? Algo así como, reconocemos su intento de comunicación y deseamos establecer un diálogo formal, explicó Amara, ya trabajando en la consola táctica. Pero es más matizado que eso. El movimiento en sí mismo transmite emoción e intención de maneras que nuestros idiomas no pueden expresar fácilmente. Tracel la observó mientras trazaba los vectores de movimiento para la flota. Pareces sorprendentemente seguro para alguien que afirmaba no estar cualificado hace unos minutos. Amara levantó la vista con una sonrisa irónica. Ay, estoy aterrorizada. Pero a veces el universo no te da el lujo de dudar de ti mismo. Completó los cálculos finales y retrocedió. Si movíamos la flota según estas coordenadas, manteniendo estas velocidades y aceleraciones precisas, deberíamos transmitir nuestra intención con claridad. Tracel revisó el complejo patrón, impresionado a pesar suyo, y lo transmitió al almirante Cento para su aprobación. Mientras esperaban, el oficial censor Drab se acercó a Amara con una curiosidad manifiesta. ¿Cómo llegaste a entender su idioma cuando nuestros mejores xenolinguistas fracasaron? Porque tus xenolinguistas buscaban palabras o símbolos, respondió Amara. Buscaba movimiento. Antes de estudiar idiomas, coreografié espectáculos de danza en la Tierra. Pasé años estudiando cómo se comunican los cuerpos a través del espacio. Cuando vi los patrones de movimiento de Vortak, algo encajó. Aprobación recibida, anunció Tracel, interrumpiendo la conversación. El movimiento de la flota comienza en 5 minutos. Todas las naves acusan recibo de las nuevas coordenadas. Amara asintió, con la tensión visible en sus hombros. Ahora veremos si he estado diciendo tonterías o no. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en un tenso silencio mientras la enorme flota de la Unión se reorganizaba con gracia, con sus naves de guerra moviéndose en arcos y curvas precisos que, vistos desde arriba, creaban una elaborada espiral que se expandía gradualmente hacia la flota Vortak, manteniendo una distancia prudencial. Movimiento completo. El teniente Kref anunció finalmente. Todas las naves en posición y esperando. Ahora esperemos, dijo Amara en voz baja. No esperaron mucho. En cuestión de minutos, la flota Vortak empezó a moverse, las naves formaban nuevas formaciones con una elegancia que contradecía su enorme tamaño. Están respondiendo, exclamó Drab, agitando los tentáculos con entusiasmo. Están creando un patrón complementario. Amara se inclinó hacia adelante, estudiando el movimiento con intensa concentración. Eso es aceptación. Están imitando nuestro patrón, pero con sus propias variaciones, es como una conversación. ¿Estás seguro?, preguntó Tracel, chasqueando nerviosamente las mandíbulas. Tan seguro como puedo estarlo. Amara respondió. Miren, señaló una sección de la flota Vortak, que se separaba para formar un patrón más pequeño y distintivo. Es un gesto formal de saludo. Y eso indicó otro movimiento. Eso es una invitación. ¿Una invitación a qué?, preguntó el teniente Kref. Comunicación directa. Amara respiró. Están invitando a los representantes a reunirse. El rostro del almirante Centos apareció en pantalla sin preámbulos. Al informe del comandante Borek. ¿Qué están haciendo los Vortak? Tracel le hizo un gesto a Amara para que se lo explicara. Están respondiendo positivamente, almirante, dijo, sin poder disimular la emoción en su voz. Nos invitan a enviar representantes para una comunicación directa. Este movimiento, señaló la sección pertinente, indica un lugar de reunión neutral que proponen. Los ojos compuestos de Centos estudiaron el patrón atentamente. ¿Y estás seguro de que esto no es una trampa?
En su lenguaje de movimientos, el engaño requeriría romper el flujo armónico del patrón, explicó Amara. No hay interrupción en sus movimientos, solo consistencia y fluidez. El almirante guardó silencio unos instantes antes de responder. El Consejo de Seguridad se reúne para seleccionar representantes, y usted, el comandante Borek, se unirá a la delegación. Las escamas de Trazle se estremecieron de sorpresa. ¿Yo, almirante? Usted tomó la iniciativa para evitar este conflicto. Deberías llevarlo a cabo. El tono de Centos sugería que no era solo una recompensa. Señora Akefer, su experiencia también será necesaria. Amara asintió, con una mezcla de emoción y temor. Por supuesto, almirante. Un buque diplomático se reunirá con la garra firme en 2 horas. Prepárate. La transmisión terminó abruptamente. Trazle se giró hacia Amara, con sus 4 ojos principales parpadeando rápidamente. Parece que estamos a punto de hacer historia, señora Akefer. O de que nos maten, respondió con humor negro. Pero al menos moriremos diplomáticamente. 2 horas después, Amara se encontraba a bordo del buque diplomático de la Unión Acuerdo Armonioso, una elegante nave diseñada específicamente para escenarios de primer contacto. La delegación era pequeña. El mismísimo asa del alto canciller Rick había acudido junto con el almirante Centos, el comandante Trazle y representantes de otras 3 importantes especies de la Unión. Amara era la única humana presente, un hecho que no pasó desapercibido para ella. Todavía no puedo creer que esté aquí, le murmuró a Trazle mientras se acercaban al punto de encuentro designado, un pequeño planetoide deshabitado en el límite del sistema. Cento tampoco, respondió Trazle con un chasquido seco. Creo que aún está decidiendo si te elogia a ti o al mariscal de la corte, capitán Jackson. Jackson solo seguía el sentido común, dijo Amara. Cuando un lingüista te dice que ha habido un malentendido grave, escuchar no es insubordinación, es sabiduría. El capitán del barco, un digno telúrico llamado Barish, se acercó a ellos. Recibimos transmisión de la nave Vortak. Están enviando protocolos de atraque. ¿Son compatibles con nuestros sistemas?, preguntó el almirante Cento. Sorprendentemente, sí, respondió Barish. Han adaptado sus especificaciones a los estándares de la Unión Galáctica. Es casi como si nos hubieran estado estudiando, concluyó Amara. Justo cuando los estaba estudiando. La comprensión provocó murmullos en la delegación. Los Vortak no solo estaban extendiendo la mano, sino que llevaban años preparándose para este momento. El procedimiento de atraque transcurrió sin contratiempos, y las esclusas de aire se conectaron con ingeniería de precisión que revelaba el avance tecnológico de Vortak. Mientras la delegación se preparaba para abordar la nave Vortak, Amara sintió que el corazón le latía con fuerza. Recuerden, aconsejó en voz baja, el movimiento y la posición lo son todo para ellos. Sigue mi ejemplo con los protocolos físicos. Los traductores pueden manejar los componentes verbales, pero el lenguaje corporal será más importante. La alta canciller Rick Saya asintió con su caparazón dorado. Lo entendemos, Ms. Akefer. Nos ha traído hasta aquí, confiamos en su guía. Las esclusas de aire se abrieron, revelando el interior de la nave Vortak y sus ocupantes. Amara ya había visto imágenes de los Vortak, pero nada la había preparado para la realidad. Eran seres altos y gráciles, con cuerpos segmentados que parecían fluir en lugar de moverse. Sus exoesqueletos iridiscentes cambiaban de color con cada movimiento, creando patrones que Amara ahora reconocía como lenguaje. 4 extremidades principales y varios apéndices secundarios se movían con movimientos constantes y sutiles, incluso cuando los seres estaban aparentemente inmóviles. El Vortak líder dio un paso adelante, o mejor dicho, se deslizó hacia adelante en un movimiento que Amara reconoció como un saludo formal. Sin dudarlo, imitó el movimiento, su cuerpo humano aproximándose al gesto fluido lo mejor posible. El Vortak se detuvo, su exoesqueleto cambió a un morado oscuro con reflejos dorados. Sorpresa, supuso Amara. Luego completó una secuencia de movimientos más elaborada que reconoció como un gesto de satisfacción. Nos dan la bienvenida, tradujo para la delegación. Y creo que se sorprenden de que entendamos su lenguaje de movimientos. El almirante Cento dio un paso al frente, pero Amara rápidamente le puso una mano en el brazo, una violación del protocolo que le valió una mirada fulminante de sus ojos compuestos.
Por favor, susurró con urgencia, déjame guiar el intercambio inicial. Tu movimiento de hace un momento fue involuntariamente confrontativo en su idioma. Hay que reconocerle acento que cedió, permitiendo que Amara liderara a la delegación en una serie de movimientos que les había preparado para gestos de intención pacífica y respeto diplomático. Los Vortak respondieron con sus propios movimientos, que los traductores de la Unión intentaron traducir al lenguaje verbal con escaso éxito. Saludamos, Unión de Estrellas, llegó la traducción forzada, hace tiempo que observamos, hace tiempo que intentamos la armonía. Dicen que llevan mucho tiempo intentando comunicarse con nosotros, aclaró Amara. La palabra que usan no es solo armonía, sino más bien comprensión sincronizada a través del movimiento. El exoesqueleto del líder Vortak se onduló con lo que parecía una señal de aprobación. ¿Entiendes?, dijo el traductor. Primera vez que lo entiendo. Lo que siguió fue el intercambio diplomático más inusual en la historia de la Unión Galáctica. Mientras los traductores se esforzaban por traducir el lenguaje físico de los Vortak a palabras, Amara guió a la delegación para que respondieran con movimientos propios, creando una forma híbrida de comunicación que conectó a sus especies. Poco a poco, los malentendidos que los habían llevado al borde de la guerra se aclararon. Los Vortak nunca tuvieron intenciones de conquistar, se habían estado extendiendo, intentando establecer contacto con una civilización galáctica que habían observado a distancia. La destrucción de los puestos de avanzada de la Unión había sido una respuesta defensiva a lo que percibían como un posicionamiento agresivo. Deseamos armonía y cooperación, expresó el líder Vortak, mientras su cuerpo fluía a través de elaborados patrones que Amara reconoció como sinceros y formales. No más malentendidos. El alto canciller Rick Sahai respondió con gestos dignos que Amara le había instruido en gestos de acuerdo e intención pacífica. La Unión Galáctica también desea armonía y entendimiento entre nuestros pueblos. Hoy marca el comienzo de una nueva relación. Al concluir el intercambio formal, el líder Vortak se acercó a Amara directamente, con movimientos más sutiles y personales. Tú, Bridge, intentó el traductor. ¿Ves el baile? Amara sonrió, respondiendo con un movimiento propio, una simple reverencia humana, combinada con un gesto fluido que había adaptado de los saludos de Vortak. Veo tu baile, respondió, y espero aprender más de él. El exoesqueleto del Vortak brillaba con iridiscentes tonos azules y verdes de felicidad. Amara empezaba a reconocerlo. Horas después, de vuelta a bordo del acuerdo armonioso, la delegación celebraba su triunfo diplomático. Incluso el almirante Sento reconoció a regañadientes el éxito de la misión. Parece que tenemos una deuda de gratitud con usted, Ms. Akefer, dijo el almirante, suavizando su voz, normalmente áspera. Su perspicacia evitó lo que podría haber sido un conflicto devastador. Trazle chasqueó las mandíbulas en el equivalente griego de una sonrisa. Y todo porque un humano sin rango dio una orden que salvó una flota. Yo no di ninguna orden, protestó Amara. Solo compartí lo que sabía. A veces el conocimiento es el poder más poderoso de todos, observó la alta canciller Rick Sahai, con su caparazón dorado reluciente. Impulsa la acción a través de la comprensión. El comandante Trazle alzó un vaso para brindar por la comprensión a través de las diferencias y por los humanos, que nunca dejaron de sorprendernos. La delegación alzó sus diversos vasos en señal de aprobación. Mientras continuaban las celebraciones, Amara se encontró contemplando las estrellas, donde la otrora amenazante flota Vortak ahora coexistía pacíficamente con las naves de la Unión. En el reflejo de la ventana, pudo ver la diversa delegación que la acompañaba, diferentes especies, diferentes biologías, diferentes formas de percibir el universo, todos unidos en este momento de triunfo. ¿Qué piensas?, preguntó Trazle, acercándose a ella. Amara sonrió. Pienso en la danza, en cómo el movimiento nos conecta a todos, a través de las especies y el espacio. Los Vortak simplemente lo hicieron más literal que la mayoría. ¿Seguirás estudiando su lenguaje?, preguntó. Claro, respondió ella. Esto es solo el principio. Hay mucho más que aprender, muchos matices que comprender. El Consejo de Seguridad ya me ha pedido que establezca un equipo xenolingüístico formal centrado en la comunicación basada en el movimiento. Las escalas de Trazle ondularon con diversión, de consultor civil a jefe de departamento, en un solo día. Impresionante. La vida tiene una forma de llevarnos por caminos inesperados, dijo Amara riendo. A veces, literalmente, en este caso.
Un oficial de comunicaciones se acercó a ellos. Ms. Akefer, recibimos una transmisión del Gus Nelson Mandela. El capitán Jackson solicita hablar con usted. Amara asintió y siguió al oficial a una estación de comunicaciones privada. El rostro curtido del capitán Jackson apareció en pantalla, con un alivio evidente en su expresión. Señora Akefer, ¿la saludó? Tengo entendido que corresponde felicitarla. Primer contacto establecido con éxito. Gracias por su confianza, capitán, respondió ella. No muchos comandantes habrían arriesgado su nave basándose en la teoría de un civil. Jackson se encogió de hombros. Cuando alguien que entiende el tema mejor que nadie te dice que hay un problema, solo un tonto lo ignora. El rango no siempre equivale a conocimiento. El almirante Cento podría discrepar contigo en eso, dijo Amara con una sonrisa irónica. Déjalo, respondió Jackson. Los resultados hablan por sí solos. El Nelson Mandela está siendo oficialmente elogiado por sus innovadoras tácticas de mantenimiento de la paz. Aunque, entre nosotros, creo que simplemente no supieron cómo castigarme sin admitir que tenía razón. Compartieron una risa que conectó las fuerzas entre sus naves. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jackson. Amara contempló las estrellas, donde las naves Vortaki de la Unión se movían en patrones armoniosos, una danza de nueva comprensión a través del cosmos. Ahora, dijo en voz baja, aprendemos a bailar juntos. Mientras el armonioso acuerdo se preparaba para regresar al espacio de la Unión, llevando la noticia de un primer contacto pacífico en lugar de informes de batalla, Amara reflexionó sobre la cadena de acontecimientos que los había traído hasta aquí. Una observación, una intuición, un capitán dispuesto a escuchar, pero un comandante lo suficientemente valiente como para desafiar las órdenes, pequeñas decisiones que se habían convertido en un momento que transformaría la historia galáctica. En la danza interminable del universo, a veces los pasos más pequeños marcaban la diferencia.